Desde la Puerta del Sol del Oriente venezolano les saluda Raquel Peña. Quiero agradecer a las autoridades de la UNITEC y REDIC y al doctor José Moncada por invitarme a participar en este seminario de poshumanidad y futuro de la existencia humana correspondiente al postdoctorado en profundización filosófica, en donde cada uno de los participantes postdoctorantes tienen la oportunidad de navegar en un mar en donde bullen corrientes filosóficas que en el vaivén de las olas nos llevan a ese misterio de la vida, en donde cada uno de los pensamientos y corrientes filosóficas ebullen o emergen de ese gran océano. La categoría filosófica que he seleccionado para mi participación es el principio de responsabilidad. Para ello he titulado mi participación Responsabilidad civilizatoria humanista ARGE del poshumanismo del siglo XXI. A continuación les compartiré mis reflexiones y mi postura. El hombre como ser pensante por naturaleza ha sido un tema de debates entre filósofos, antropólogos, biólogos o epistemólogos que estudian su comportamiento en este mundo y su responsabilidad civilizatoria ante una nueva manera de responder a las necesidades cosmoplanetarias enmarcados en una postura filosófica antropocéntrica. Por otro lado, el poshumanismo plantea la necesidad de ir más allá del antropocentrismo, fundamentándose en doctrinas más humanistas. Así lo reflexionan Silva, Estela, Chavino, Isaac. Es el humanismo no antropocéntrico, con la prédica de que el hombre no es el centro del universo, tampoco el ser único y principal en el concierto armónico de seres que pueblan la tierra. El hombre es una pincelada más en este gran lienzo de los seres vivos que coopera con la vida y recibe insumos de los demás seres para conservar la suya. Partiendo así de la postura anterior, se entiende que cada cultura tiene su propio estilo de vida en el que dibuja su cosmología para comprender y relacionarse con su entorno. Para el caso específico de los pueblos originarios, estos han venido plasmando un lienzo de una filosofía no antropocéntrica, natural o ecocéntrica, donde el entorno o ecosistema es el centro, prevalece o forma parte de su existencia. Entonces, considerando la realidad amerindia en cita de Braidotti, el autor Viveiros de Castro defiende que el perspectivismo indígena propone un continuum natural a través de las especies, todas las cuales participan de una idea de la humanidad distribuida, en la que se infiere que las raíces ancestrales deben ser la máxima expresión de su devenir sociohistórico y antropológico-cultural, en el que se dé una relación dual hombre-naturaleza. Hablemos sobre la responsabilidad civilizatoria humanista. Los modelos civilizatorios dominantes han colonizado a los sujetos a tener un modo de vida consumista para mantener el orden mundial capitalista, generando riquezas para pocos, donde el poder prevalece por los hábitos inculcados en las sociedades colonizadas. Por ello, Gayatri Spivak llama a la reflexión para que podamos desaprender los privilegios de cada uno. Esto es con respecto a los hábitos de pensamiento del humanismo eurocéntrico y del antropocentrismo que arraigamos.
sus formas de representación que los sustentan, para así poder hacer espacio a nuevas cosmovisiones propio del imaginario dentro de un marco o esencia ética en el que los sujetos actúen con responsabilidad civilizatoria, asumiéndola como su arjec de poshumanismo autóctono propio y que encaje a las necesidades de cada sociedad. Desde tiempos primitivos, el hombre americano ha venido existiendo en su entorno, de acuerdo a sus necesidades, y es que los medios que los sujetos crean tienen ese fin último o intencionalidad, el satisfacer necesidades, tal como lo analiza en su primera escaramuza sobre la meditación de la técnica Ortega y Gasset. El simple hecho de querer vivir, el sujeto busca alternativas para no dejar de existir. Esto lo obliga a resguardarse del frío, del calor, de la lluvia, fenómenos naturales, en fin, de todo aquello que represente una amenaza para su existencia o aniquilación de la misma. Asimismo, Benders señala que los principios de igualdad e inviolabilidad de toda persona humana se transforman en luchas por el reconocimiento de la igualdad e inviolabilidad de los indios, así como de su derecho a conservar su propia forma de organización social y cultural. Pero cabe reflexionar, ¿están nuestros pueblos originarios preparados para el impacto de la era digital? Es sabido desde tiempos socráticos que el hombre tiene la capacidad de alcanzar la plenitud desde su oxía o esencia como ser humano, y así alcanzar el aretec, que no es más que el cultivo de ser de una mejor persona. He allí su responsabilidad como parte de la actual civilización, tal como plantea Sartre, y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. El hecho de pensar es dinámico y nos conduce a la comprensión del modo o estilo de vida como miembros o especies de un espacio geográfico, y es lo que puede permitir la autorreflexión para los cambios necesarios en armonía con el ecosistema y que vienen emergiendo con la metamorfosis del poshumanismo, siendo esto de multiperspectivas de una civilización que experimenta constantes avances tecnocientíficos e involucra el todo de esta gran espiral que llamamos Pachamama. Se puede decir entonces que es una lucha dinámica de supervivencia y la creación de medios tecnológicos los que le han permitido aminorar y superar muchos obstáculos, pero que al mismo tiempo estos han ocasionado daños a nuestra madre tierra. Por ello que el hombre de hoy debe asumir una actitud responsable ante las nuevas técnicas que requiere para sobrevivir o facilitarle su modo de vida. Debe buscar alternativas para que garanticen a su vez la vida del planeta. Es así como estamos ante una nueva visión de sujeto, un sujeto ecopensante, capaz de poder convivir con la naturaleza, de aprender de ella, y quien más allá de sus privilegios desaprenda y reaprenda técnicas que no vayan en deterioro de su hábitat, es decir, construir, crear o inventar nuevas ecotecnologías que le permitan vivir en armonía con el planeta. Parafraseando a Ortega y Gasset, el hombre se empeña en estar bien en el mundo, es una lucha por vivir o existir, y por ello esto lo conduce a inventar y crear herramientas que le permitan sobrellevar su existencia e incluso alargar su vida. El autor refiere que hombre, técnica y bienestar son en últimas instancias sinónimos. Sin embargo, cabe reflexionar sobre algunos enigmas que se desprenden de esta postura, como: ¿somos esclavos de la técnica o las tecnologías? ¿Necesitamos de ellas para poder vivir? ¿Qué entiende el hombre del siglo XXI por bienestar?
el mismo autor nos explica que el mundo vive un misterioso terror cósmico ante los nuevos descubrimientos. Esto nos lleva a reflexionar que también existe un sujeto ecopensante con sentido de responsabilidad ganado a comprender que muchos de los inventos podrían ser perjudiciales y atentar contra nuestra propia humanidad. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la ciencia bajo el paradigma de la ciencia explicativa se rige por todos aquellos criterios que han permanecido incólume y sigue aún vigente, y en el que el hombre como agente responsable de su propia conducta se le asigna un ser natural como exponente o expresión de su naturaleza humana. Ahora bien, el poshumanismo no pretende comprender al ser humano como esencia, sino lo que quiere llegar a ser o en lo que puede convertirse. Este concepto se origina en los campos de la ciencia ficción, futurología, arte contemporáneo y la filosofía. Este movimiento ha venido avanzando de la mano con la tecnología, ya que es una forma de acceder al conocimiento. Asimismo, toma cuerpo de naturaleza en la sociedad y en el que surgen hipótesis de un nuevo prototipo humano que abren un periodo sobre las promesas de la tecnología. Después de la pandemia causada por el COVID-19, deja de ser solo existencial para transformarse en una filosofía que ayude al ser humano a entender quién es. Así lo asegura la filósofa Ferrando, quien expresa: el mensaje más importante del poshumanismo es entender una coexistencia que no solo engloba al ser humano como múltiple, sino la ecología con los animales, el aire, las plantas y el cosmos. La tecnología ayuda a entender quiénes somos. Ferrando defiende la postura de que no debemos ver solo la utilidad de la tecnología, sino la forma como percibimos el trabajo con su aplicación, porque la tecnología, desde la mirada de la autora, ya no es solo un medio, sino algo con poder ontológico, que explica lo que significa el ser, la existencia. La filósofa considera que la pandemia llevó al ser humano en una situación extrema, pero que al mismo tiempo lo hizo tomar responsabilidad de su vida. Un punto relevante que vale la pena destacar es el principio de responsabilidad, según Hans Jonas, 1979. Debemos ser responsables de lo que decimos, hacemos, prometemos, porque si es cierto que por naturaleza misma no deseamos morir, evitamos a toda costa hacerlo. Es un hecho ineludible que desde mi concepción debemos aceptar con naturalidad. Jonas plantea la necesidad de responder a los retos que la civilización actual nos presenta por medio de la tecnología y en donde la preservación de la existencia de la humanidad desde una concepción de colectivo es lo que prima en la ética jonasiana. El poder tecnocientífico debe verse con miras al futuro desde la responsabilidad civilizatoria humanista, por cuanto extralimitarse podría llevarnos al caos, y es esta incertidumbre la que debe mover el despertar de ese principio de responsabilidad, consiguiendo así un abanico de posibilidades en el que se haga un uso razonable de la duda aplicada al poder y a las posibilidades de la tecnociencia. Cuando Jonás nos habla de responsabilidad, se refiere a ese comportamiento altruista que no encuentra su justificación en la reciprocidad y lo vincula con el deber, es decir, un deber para con la existencia y la esencia del hombre, un deber que exige compromiso de altura con el futuro de la humanidad, es decir, un ser responsable con sus propias acciones, en especial con el desarrollo tecnocientífico en los diferentes campos de la ciencia, a la par o en consonancia o en contraste con la teoría del bien común o buen vivir de los pueblos originarios de Latinoamérica. Y ya para concluir, puedo decirles que nuestro poder cognitivo se devela en nuestra imaginación y en el sentipensar, porque siempre nos conducimos con lo que nuestra mente o racionalidad nos dibuja para gestionar el conocimiento. Y esto mueve el eje socioemocional y espiritual que nos guiará para algo fundamental como lo es asumir una responsabilidad social.
Es un deber el cuidado y amor por nuestra naturaleza y un compromiso ineludible del comportamiento ecohumano colectivo que también preserva todo aquello que se encuentra en la naturaleza o en el entorno donde éste se desenvuelve. Por tanto, el punto de ebullición está en afrontar las bondades y beneficios que nos otorga la biotecnología del mejoramiento humano, desde una perspectiva de responsabilidad comprometida con el ser humano, su esencia, existencia e interacción con su Pachamama. A manera de reflexión, quiero terminar diciendo que la conducta humana implica al mismo tiempo una dirección y una meta, constituyéndose en un principio de su propia autoconducción, por lo que el hombre frente al ejercicio de la mismidad, otredad y alteridad deben lograr dinamizar su lucha existencial. En tiempos de poshumanismo, estos lo conducen a adquirir destrezas y habilidades que le permiten sobrevivir en un mundo complejo, en donde su vida se ve amenazada constantemente, en donde la tecnología da pasos que van más allá de lo inimaginable. Lo que antes era ciencia ficción ya es hoy una realidad. Si bien es cierto que la tecnología facilita la existencia de la humanidad, también con uso indiscriminado o intenciones desviadas pueden resultar una bomba de tiempo. Por esto insisto en asumir como bandera la responsabilidad civilizatoria humanista arjec del posthumanismo del siglo XXI. En fin, ser responsables de lo que creamos e inventamos, sin que vaya en detrimento de nuestra propia existencia, que la tecnología nos convierta en un homo tecnoconsciente, donde prevalezca, impere y domine la inteligencia natural, evitando así la autodestrucción de nuestra propia especie. Y la tecnología sigue siendo más que un medio, una manera de facilitar la vida planetaria, coexistiendo y evolucionando desde una perspectiva ecosófica, en donde la inteligencia artificial no domina el poder humano, respetándose las leyes naturales de la vida, así como los misterios que ésta encierra desde un prisma transfilosófico, en donde converjan las dimensiones de un mundo complejo, donde la salud colectiva se ve cada día amenazada gracias a una economía de la muerte, como denomina el investigador ecuatoriano Jaime Breil en una entrevista a la revista Cielo, que dice que el ir comprendiendo de una vez por todas que estamos obligados a cambiar los viejos paradigmas del poder económico, la concepción de que la guerra es la solución para la sana convivencia y no una cultura de paz, y que nos conduzca a una economía para la vida que garantice el futuro de las nuevas generaciones.